golpeado, ha impactado a muchas personas porque evidentemente trae consecuencias muy fuertes. ¿Tú crees que me puedes apagar estas de aquí? Gracias. Bueno, yo les voy a contar algo que me pasó hace algunos años en California y les van a entender a dónde voy. Hace más o menos 7 años viajé de San Francisco a Los Ángeles. Es un viaje que he hecho algunas veces en carretera y casi siempre que he pasado esa carretera siempre me ha pasado algo. Hay mucha neblina, es impresionante. Toda esa zona de la costa de California hay una neblina impresionante, pero un día veníamos regresando en la madrugada y me acuerdo que empezó a bajar la neblina. Poco a poco empezó a bajar. Y obviamente la tendencia que tú tienes cuando empieza a bajar la neblina es bajar la velocidad y empezar a poner tus flashers. Pero lo que me empezó a dar mucho miedo es que los camiones y los coches no se detenían. Es decir, la mayoría de la gente iba a la misma velocidad como si vieran. Entonces yo empecé a pensar, si yo voy muy lento, me va a llegar alguien por atrás, porque obviamente es casi como si fueran a ciegas, por fe, de nadie va a estar delante. Yo recuerdo que tenía mucho miedo porque fue una situación muy peligrosa, porque no se veía prácticamente nada y los trailers, que eran muchísimos a esa hora de la madrugada, iban muy rápido. Entonces yo dije, ¿qué voy a hacer? O sea, o me pega un coche por atrás, o si voy rápido, pues en una de esas hay una curva y yo me sigo de largo precipicio. O sea, es increíble lo que sucedió en ese momento. Me puse a orar, le dije, Dios, vienen 2 amigos y mi esposa, ¿qué vamos a hacer? Finalmente la decisión que tomé fue dejar que me pasara un tráiler y pegarme atrás de él. Y no dejarlo. Y él iba rapidísimo el tráiler. Yo dije, ¿cómo le hace este hombre para ver? De verdad es impresionante. Pero dije, no tengo otra opción. Se ve que conoce la carretera, o viene drogado, no sé. Pero dije, bueno, pues me voy detrás de él. Y me fui detrás de él y dije, si este hombre se va al precipicio, me voy detrás de él. No se explicó, es decir, pero no podía hacer otra cosa. Yo quiero contarte esta historia porque el viernes le platicaba esto a unos jóvenes y yo les dije que yo veo el mundo ahorita como una neblina que va bajando, en donde cada vez las personas menos entienden qué está pasando. Es decir, ¿a dónde vamos? ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son las consecuencias de decisiones como esta? Todos los expertos han hablado, no me refiero nada más en esta decisión, sino en muchas cosas que están pasando en el mundo. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué puedo hacer cuando hay tinieblas? ¿Qué puedo hacer cuando hay incertidumbre? ¿Qué puedo hacer cuando la gente habla de problemas económicos, etcétera? Nuestro estudio se llama Lámpara es a mis pies tu palabra. Este es uno de los pasajes más hermosos de la Biblia, donde dice que la Biblia es como si fuera una lámpara, pero no es un reflector, no es un faro como de coche que alumbra hacia el frente, sino dice muy claramente que es como algo que alumbra tus pies. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, la suficiente luz para que tú sepas el siguiente paso que tienes que dar, ¿no? No te alumbra como para que podamos alcanzar a ver a un año o X de distancia, pero sí lo suficiente como para ver hacia abajo. Yo el día de hoy quiero compartir con ustedes un estudio de profecía para entender un poquito, porque lo que sucedió el jueves tiene que ver con quizá uno de los temas proféticos más tocados en la Biblia. En el libro de Daniel se menciona en varios capítulos, en el libro de Apocalipsis se menciona muchas veces el tema que vamos a ver hoy. Es uno de los temas más importantes de la profecía, y lo que ustedes van a darse cuenta es que es impresionante la Biblia. La Biblia, una tercera parte son profecías. 1 de cada 3 versículos habla de profecía. Ya veremos por qué razón Dios le gusta hablar de profecía. Le gusta hablar de profecía porque finalmente es una manera en la que Él demuestra su divinidad, su capacidad sobrenatural para decir las cosas que no han sucedido antes, para que cuando sucedan nos acordemos que Él ya nos las había dicho, y eso nos dé una forma de seguridad. No toda la Biblia es profecía, pero si es perfecta y es exacta y es increíblemente atinada en lo que dice con respecto a la profecía, también tendrá que ver mucho con respecto a nuestra vida, aquellas cosas que dice.
Yo te puedo decir que con la misma certeza que hoy se están cumpliendo las profecías, con la misma certeza se va a cumplir cuando dice que Dios te ama, te está buscando y quiere tener una relación personal contigo. Así que por eso pongo ahí, hoy los invito a creer en su palabra. Yo siento que es como tomar la misma decisión que yo tomé. Me voy detrás de un trailer, de alguien que sabe dónde va, que evidentemente tiene más seguridad que yo en lo que está sucediendo y ve algo que yo no veo. Dios ve algo que tú y yo no vemos. Ok, ¿les parece? Voy a avanzar porque no me quiero detener, hay demasiado que compartir el día de hoy. En primer lugar, esta vida en la que vivimos es temporal. No estamos aquí nada más para quedarnos, para tomar decisiones en el sentido de, es como si fuera una estación de camiones, un aeropuerto esta vida. Es absurdo pensar que la vida misma es la razón misma de existir. Dios dice que estamos aquí para tomar decisiones, que esta vida es un valle de decisión. Entonces, si Dios dice que debemos de pensar en algo eterno, que no nos debemos de concentrar en lo que esta vida en sí misma ofrece, sino deberíamos de poner nuestros ojos en la eternidad, ¿por qué no le hacemos caso? ¿Por qué no vivimos como si lo que importara no está en esta vida? Es impresionante cómo la gente piensa que es esto, lo que hay en esta vida, lo que realmente importa. Y la verdad te voy a decir una cosa, si fuera esta vida la razón por la que estamos aquí, sería muy fútil, muy sin sentido, porque esta vida no nos llena y no nos satisface. Y me vuelvo a preguntar, ¿qué estamos esperando para hacerle caso? Déjenme les doy un segundo ejemplo ya, para entrar al estudio. Hace unos años estaba en Houston y noté manejando en el freeway que hay unos letreros así en el freeway que te avisan, choque adelante, en 10 minutos vas a llegar a tal lado, te van dando avisos. Y ese día hacía mucho calor, ese día estaba soleado y de repente decía el letrero, no olvides poner gasolina y comprar víveres. Ponle gasolina ahorita, decía, a tu coche. Entonces yo me pregunté, ¿por qué dice eso? O sea, ¿por qué me está diciendo que le ponga gasolina y compre víveres? ¿No? Y volví a ver adelante del freeway en otro letrero, ponle gasolina y compra víveres. Finalmente llegué a un lugar donde pudimos prender la tele, una computadora, y preguntamos y descubrimos que en unos días, 2, 3 días, existía la posibilidad de que llegara un huracán y que podía pegarle a la ciudad de Houston. Y si le pegaba a la ciudad de Houston, y en ese momento cuando estaba pegándole al huracán, 3 días después, a ti se te ocurría la grandiosa idea de ir a la gasolinera, probablemente había otras 2,000 personas antes que tú haciendo cola para ponerle gasolina, y lo más seguro es que se acabe la gasolina, no llegues ahí y no puedas huir a un lugar seguro. Si tú querías en ese momento ir a una tienda y si llegaba el huracán, probablemente no tendrías agua que comprar. Yo lo que creo que Dios hizo en su palabra es como ese anuncio del freeway. De repente Dios te dice, aguas cuando veas esto, pon cuidado a tu vida, pon atención. Un versículo Pablo dice, no menosprecies las profecías, porque finalmente te las digo para algo. Ok, vamos a continuar. Dios nos habla del cielo y dice que lo que cuenta está en la eternidad, no en esta vida. Me gusta mucho este versículo, dice, nuestra esperanza es la vida eterna. Mi esperanza es la vida eterna, no aquí, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. Ahora a su debido tiempo Él ha cumplido esta promesa mediante la predicación que se me ha dado, se me ha confiado por orden de Dios nuestro Salvador. Dice, la esperanza de la vida eterna, eso es lo que realmente nos debe importar. Okay. Yo lo que pienso algo, ¿dónde está el tesoro? ¿Cuál es la parte importante de nuestra vida? Dice Pablo a Timoteo, le da un consejo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Y le dice, yo sé que tú tienes que vivir una vida en un mundo contrario, que no vive pensando en Dios, que no piensa en las cosas eternas, que piensa en lo de hoy y en lo de ahora nada más. Y Pablo le dice a Timoteo, haz una buena batalla, es decir, echa mano de algo que yo te voy a dar, y eso es algo que te voy a dar, es la esperanza de la vida eterna. Hay algo más importante que va a suceder en la eternidad. La Biblia explica que estamos en un valle que está precedido por la eternidad pasada, y cuando termine este valle que se llama la vida, ¿no?, vendrá la eternidad futura, y allí es lo que realmente importa. Ahí es donde tú debes de incluso poner tu tesoro. Miren, fíjense en otro pasaje que está aquí adelante. Jesús dice, no os hagáis tesoros en la tierra,
donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos de tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Es importante, dice, pon tu vida en algo más. Hay algo más que simplemente lo que hay en esta vida. Invierte, trabaja, piensa en lo eterno. Una y otra vez la Biblia dice, porque ¿qué es vuestra vida? No es como una neblina, no es como una flor que aparece por un momento. Piensa en algo más. Moisés escribió un solo salmo, casi todos los escribió David, pero en el salmo que escribe Moisés dice: hazme entender de tal manera lo corta que es mi vida, para que traiga a mi mente y a mi corazón sabiduría. Es decir, si yo entiendo que mi vida es cuando mucho 80 años, entonces voy a entender, a ver, debe haber algo más, debe existir una razón más allá que el simple hecho de esta vida. Ok, todo esto es mi introducción, gracias. Voy a hacerte una pregunta. ¿Tú qué sabes acerca de la Biblia? ¿Qué tan confiable es la Biblia? ¿Qué tanto podemos poner nuestra confianza en la Biblia? Porque el versículo que usé para introducir y el título de esta plática es: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esto me permite saber dónde estoy. ¿Qué tanto podemos confiar? ¿Qué tal si yo pongo mi confianza, obedezco lo que la Biblia dice y no pasa nada? Fíjate, es muy importante que tú confíes en la palabra. Este versículo lo puse porque es el último capítulo del Antiguo Testamento, Malaquías. Y en ese capítulo dice: un día tú vas a descubrir si valió la pena vivir para Dios o no. ¿Y sabes cuándo lo vas a descubrir más allá? En la otra vida. Y dice Dios al pueblo de Israel: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y no le sirve. Algún día vamos a descubrir que sí valió la pena poner nuestra confianza en Dios. Porque finalmente cuando esté, si aquí importa, muchas veces más importará en la eternidad. Ok, voy a hacerles algo muy sencillo el día de hoy. Voy a estudiar 3 profecías brevemente que fueron estudiadas en una universidad de Estados Unidos en la materia de probabilidad. Estas ramas de las matemáticas analizan cuáles son las posibilidades de que un suceso acontezca, que fue predicho, qué probabilidad hay de que ganara el referéndum de sí o el referéndum no, qué probabilidad hay de que suceda algo. Y matemáticamente hay fórmulas, etcétera, para tratar de analizar qué tan difícil o imposible puede llegar a ser algo. Así que uno de los estudiantes propuso: ¿por qué no estudiamos 3 profecías del Antiguo Testamento que ya se cumplieron? Y vamos a ver cuál es la probabilidad de que se hayan cumplido por pura suerte. Es decir, le atiné. Es decir, escribí algo en la Biblia y resulta que eso casualmente se cumplió. Lo que descubrieron fue algo impresionante. Estas 3 profecías se cumplieron al pie de la letra. Y la probabilidad era 1 en varios millones. Cuando la gente escuchó este número, no entendían qué significaba. Así que el maestro les dijo: voy a decirles cuánto es esto en probabilidad para que te des idea. ¿Qué probabilidades hay de que estas 3 profecías se hayan cumplido por cuestión de azar, de suerte, etcétera? Dice: si yo tuviera una moneda de $1 que es falsa y tuviera esta cantidad de monedas verdaderas, ¿no?, ¿cuánto espacio te cubrirían? Entonces le dijo: yo te voy a dar una sola oportunidad para que a la primera que agarres la moneda, encuentres la moneda falsa. Hay una sola moneda en toda esta inmensidad de cantidad de monedas verdaderas. ¿Sabes cuál era la probabilidad? Si tú cubrieras el estado de Texas a una altura de 10 metros de puras monedas verdaderas, hay una moneda que es falsa. Vete, escarba todo el estado de Texas, ¿no? Y después de eso, a la primera que agarres vas a tener que encontrar la falsa. Vamos a ver estas 3 profecías para que veas qué impresionantes son. Gracias. La profecía contra Tiro dice aquí: en el día primero del mes primero del año 10º, el Señor me dirigió la palabra: Tiro ha dicho de Jerusalén: las puertas de las naciones se han derrumbado, sus puertas se me han abierto de par en par, y yo me estoy enriqueciendo mientras ellas yacen en ruinas. Por eso dice el Señor omnipotente:
Tiro, yo me declaro contra ti, y así como el mar se levanta sus olas, voy a hacer que contra ti se levanten muchas. Gracias. Destruirán los muros de Tiro y derribarán sus torres. Hasta los escombros barreré de su lugar, la dejaré como roca desnuda. Quedará en medio del mar como un tendedero de redes. Yo, el Señor Omnipotente, lo afirmo. Tiro será despojo de naciones, y sus poblados tierra adentro serán devastados a filo de espada. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Ok, esta era la profecía. No, todavía no, perdón. Entonces, lo que sucedió fue algo impresionante. Dios le dijo a Tiro: ¿tú te estás burlando de lo que le pasó a Jerusalén? Yo te digo que aunque eres una ciudad extraordinariamente rica y te sientes muy segura, un día te van a destruir. Tiro está junto a la playa, junto al mar, y luego aparte tiene un pequeño islote, una isla cerca de la playa, en donde está la segunda parte de la ciudad. Cuando vinieron los asirios a conquistarla, porque había una riqueza increíble, lo que hicieron, cuando se dieron cuenta que las iban a conquistar, es todos los tesoros de Tiro los mudaron a una isla que está mar adentro. Y entonces le hicieron: hebrero, a ver, ahora róbame. Entonces los asirios vieron que era imposible, no traían barcos, etcétera. Habían puesto además ciertas defensas alrededor de la isla que hacía imposible que llegaran los barcos. Así que los asirios se fueron. Y entonces ellos dijeron: mira, ya viste, no se cumplió la profecía. Pero años después, siglos después, llegó Alejandro el Magno, que sabía por historia la gran riqueza que había en la ciudad de Tiro. Cuando Alejandro llegó y vio la primera ciudad, la que estaba junto a la playa, al mar, que estaba desierta, y hacia unos cientos de metros estaba la isla con el tesoro, pensó: ¿cómo la conquisto? Alejandro era increíblemente inteligente. Ahora sí vamos a ver la imagen. Lo que hizo, ahí se ven, ustedes ven Old Tiro, es decir, la vieja Tiro y la nueva Tiro. Lo que hizo Alejandro fue increíble. Se le ocurrió una idea: ¿por qué razón no agarro toda la ciudad, la derrumbo y la aviento al mar y hago un camino? Y ahí llego caminando a la ciudad. Entonces lo que hizo fue derrumbó toda la ciudad hasta que la dejó como una peña lisa, como una roca. Y entonces llegó caminando, la conquistó y finalmente se llevó todo su dinero. Lo que es increíble, esta foto está tomada hace unos años, es que hoy, donde estaba la Tiro antigua, es tendedero de redes. No hay nada, absolutamente nada. Quedó completamente lisa, tal y como Dios lo había profetizado por medio del profeta Ezequiel. ¿Qué probabilidad había de que esta profecía se cumpliera? Ok, vamos a ir a la segunda. Algunos de ustedes ya las conocen, estas tres. Vamos a ver la segunda. Esta es Petra, que está en Jordania. En Jordán. Dice: se adueñarán de ella el pelícano y el erizo. Anidarán allí el búho y el cuervo. Está hablando de la ciudad. Esta ciudad era increíble, era hermosa, estaba en la ruta de la seda, así que había inmensidad de riqueza. Se sentían ufanados, vivían mal, y Dios le dijo: como tú te alejaste de mí, yo te hago una profecía. ¿Cuál es? Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo. Anidarán allí el búho y el cuervo. Dios extenderá sobre Edom el cordel del caos y la plomada de la desolación. Sus nobles no tendrán allí nada que pueda llamarse reino. Todos sus príncipes desaparecerán. Es increíble. ¿Será habitación de los animales? ¿Una ciudad completa quedará vacía y será, digamos, casa de los animales? Lo que sucedió fue algo increíble. Siglos después, alguien tomó una decisión y cambió la ruta de la seda. Así que ya no pasaban los camellos, las caravanas por Petra. Lo que sucedió fue algo increíble. Poco a poco esta ciudad se fue empobreciendo hasta que quedó vacía. Vamos a ver. Dice: los espinos invadirán sus palacios, las ortigas y las zarzas sus fortalezas. Se volverá guarida de chacales y nido de avestruces. Las fieras del desierto se juntarán con las hienas, y las cabras monteses se llamarán unas a otras. Allí también reposarán las aves nocturnas y encontrarán lugar de descanso. ¿Cuál es la probabilidad de que una profecía de ese tamaño sucediera? Vamos a ver. Ahí están fotos de la que actualmente es Petra. Petra está desierta, no existe nada, solamente animales viven ahí. Yo estoy utilizando, la Biblia tiene cientos y cientos de profecías.
Yo solo te estoy poniendo 3 de ejemplo. La tercera profecía que analizaron en esta universidad es la puerta dorada, ¿te acuerdas? Es una de las cosas más impresionantes que hay. Dios le dijo al pueblo de Israel que la puerta por la cual atravesó Jesús cuando llegó en el Domingo de Ramos, esa puerta después sería cerrada y nunca nadie más volvería a entrar hasta que el Hijo de Dios volviera por segunda vez a entrar en la segunda venida. Vamos a verla, está impresionante. El hombre me hizo regresar por la puerta exterior del templo, la que daba al oriente, pero estaba cerrada. Allí el Señor me dijo: esta puerta quedará cerrada, no se abrirá y nadie deberá entrar por ella. Deberá quedar cerrada porque por ella entraba el Señor. Jesús entró por ella, es la puerta principal de Jerusalén. Dice: tan solo el príncipe podrá sentarse junto a la puerta para comer en presencia del Señor. Deberá entrar por el vestíbulo de la puerta y salir por el mismo lugar. Si tú hoy ves un mapa y una foto de Jerusalén, una cosa extraordinaria ha sucedido. Se hizo la muralla alrededor de Jerusalén y después la cerraron. Y ha estado cerrada por siglos y siglos y siglos. Esta es la puerta principal para la entrada a Jerusalén y hoy está cerrada. 2600 años después la puerta está cerrada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo te quiero poner un ejemplo. No hay una sola profecía en la Biblia que no se haya cumplido. La probabilidad de que estas 3 se cumplieran al pie de la letra, ¿qué probabilidades hay de que Dios diga: voy a hacer la puerta principal de la Ciudad de México, después de que la abra y entre Jesús por ella, suponiendo, se cerrará y nadie más volverá a entrar por la puerta principal? Y pasan y pasan y pasan los siglos y la puerta sigue cerrada. Ahora, vámonos un poco al futuro, ¿te parece? Y este es el tema de hoy. Gracias. Dice este versículo, que es el más importante, yo creo, de la Biblia. ¿Por qué hay profecías en la Biblia? Donde Dios le dice al pueblo de Israel: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave, y de tierra, ya no veo, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Finalmente, este es punto de vista. Dios dice: yo digo cuando pasan las cosas y las cosas van a suceder. Punto. ¿Qué tiene que ver todo esto con la decisión de Inglaterra de salirse de la Comunidad Europea? Ese es el tema que quiero platicar el día de hoy. En los próximos 20-30 minutos quiero compartir con ustedes esto. ¿Cuáles son las implicaciones bíblicas del Brexit, de la decisión de salirse? Aquí yo puse unas noticias que salieron los últimos días. Dice: el contagio de la decisión para salirse de la Comunidad Europea, ¿no? Y cómo Francia, Italia y Holanda pueden en un momento determinado pedir un referendo igual. En fin, Greenspan, el que antes era el presidente de la Reserva, dice: eso es lo peor que puede haber pasado. Ahora nomás vemos el pequeño punto de arriba del iceberg. El Daily Mail dice: Europa caerá muy pronto. Y después cómo Inglaterra rompió, ¿verdad? Y lo que significa para Estados Unidos. Yo podría ponerte noticias y noticias. La gente está asustada, la gente está preocupada, porque no sabes qué va a pasar. La moneda inglesa se devaluó al nivel de 1985. Las bolsas cayeron, y esto es solamente el principio. ¿Por qué? Que nadie sabe qué va a pasar. Es como la neblina que va bajando. Ahora, quiero que me acompañes brevemente a ver una cosa que un hombre soñó hace 2600 años, y lo soñó porque Dios se lo mostró. Esta imagen que tú ves ya la hemos estudiado muchas veces. Aquellos que viven conmigo saben que es un tema que constantemente recuerdo. Una imagen que sueña Nabucodonosor en el año 606 a.C. y donde Dios le muestra el futuro. Y lo más impresionante es que habla de lo que está sucediendo el día de hoy. Vamos a ver. Dice: este es el sueño. Le está diciendo Daniel a Nabucodonosor, que ya había olvidado el sueño. No solamente quería la interpretación, ya no se acordaba lo que había soñado. Este es el sueño, le dijo Daniel. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, Nabucodonosor, eres el rey de reyes.
porque el Dios del cielo a ti te ha dado el reino, porque por poder, fuerza y majestad. Donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él, Dios, los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Ok, gracias. Y después de ti se levantará otro reino inferior, el imperio medo-persa. Vamos a ver ahorita. Y luego un tercer reino de bronce, que es el imperio de Alejandro. Ahorita vamos a ver cómo no estoy inventando lo que estoy explicando. Todo esto está muy claro en la Biblia. Se levantará un tercero de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y luego vendrá un cuarto reino. Será fuerte como el hierro. Ahí están las piernas de abajo, son de hierro. Y con el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas. Desmenuzará y quebrantará todo. Gracias. Y lo que viste de los pies, y este es el parte más importante que quiero que vean, porque dice que este imperio que estaría en el futuro, y describe algo en los pies. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte barro cocido del alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Dice que en el futuro estos imperios, estos imperios van a ir de alguna manera creciendo, digamos, en su poder. Primero Babilonia, luego el imperio medo-persa, luego el imperio griego de Alejandro, luego el imperio romano, y después en el futuro una reinstauración del imperio romano en Europa, pero que sería representado por barro cocido y hierro, porque sería cuestión de alianzas. Ok, ahora sí, gracias. Concluye diciéndole Daniel: y por ser los dedos de los pies en parte hierro y en parte barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Ok, vamos a seguir adelante. Quiero decirte una cosa impresionante. Si tú vieras el mapa de cómo era el imperio romano en la época de Cristo, una de las cosas que más llama la atención es que Gran Bretaña no estaba conquistada por el imperio romano. ¿Sí explico? Lo fue años después. Britania fue conquistada años después. Lo que te quiero explicar es esto. Daniel le dice a Nabucodonosor que en el futuro este imperio que representa las piernas de hierro, que es el imperio romano, se restauraría con un imperio de alianzas, en parte de hierro y en parte de barro, y que en ese momento, ¿verdad?, llegaría el Mesías. Vamos a ir viendo un poquito más adelante, pero fíjate bien como el mapa arriba no está Inglaterra metido dentro del imperio romano. Gracias. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Se refiere al reino de Cristo. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Si te das cuenta que en esta profecía que Dios le dice a Daniel, dice: el Hijo de Dios, el Mesías, llegará en la época de los pies. ¿Sí? En la época del pie, ahí llegará, y ese será el gobierno, el imperio que destruirá. De manera, ese es otro versículo, ¿sí? De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzará el hierro y el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Quiero avanzar un poquito más porque no me quiero detener mucho a detalle en esto. Gracias. Esto es lo que está en el libro de Apocalipsis. Cuando empieza a describir este imperio que es el de los pies, fíjate, dice, hablando: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Yo voy a explicarte algo muy brevemente ahorita. En la Biblia se repite muchas veces esto que te voy a enseñar en este dibujo. Estos imperios que se han levantado en contra de Israel y en contra de Dios a través de la historia, es un esfuerzo del hombre por ir en contra de Dios. Entonces Dios dice: yo no voy a olvidar cuáles son los 7 imperios que va a haber a través de la historia. Y habla de Egipto, Asiria, Babilonia, que ya es la cabeza, ¿okay? El imperio medo-persa, que es el pecho; Grecia, que es el imperio de Alejandro, que representa el bronce; el imperio romano, que es el imperio de las piernas de hierro; y luego el imperio romano revivido, que se refiere a los pies, en parte hierro y en parte barro. Fíjate bien cómo dice el dragón, y ahí se refiere a Satanás,
tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ahorita voy a hablar un poco más de los cuernos. Estos 10 cuernos son 10 reyes que habrán en el futuro, que le entregarán su poder al anticristo y que surgen de las cenizas de Europa, del Imperio Romano restaurado. Vamos a continuar con otro versículo. Otra descripción de Apocalipsis de lo mismo. Me paré, dice, sobre la arena del mar y vi subir del mar a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y esos cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Aquí se refiere a la manifestación del anticristo. Pero fíjate cómo vuelve a mencionar la Biblia. Acuérdate de dónde vienen las bases para este imperio. Surge de lo que fue en la antigüedad estos grandes imperios. Y se refiere a los 7 cabezas, los 7 imperios. Los 10 son cuernos, ya veremos, que representan los reyes que le darán su autoridad al anticristo. Daniel, después de interpretar el sueño de Nabucodonosor, 50, 40 años después, tiene una visión en donde sueña lo mismo, pero desde el punto de vista de Dios. Fíjate, lo que el hombre lo veía como una gran imagen, Dios ve como 4 terribles bestias. Vamos a verlo rápido. Dice, dijo así: la cuarta bestia, y se refiere al que está aquí abajo. Si se fijan, la cabeza, Daniel la ve como un león con alas, que es el reino de Babilonia. La plata es el oso que él sueña, que es el imperio medo-persa. Él dice que cojeaba más y era más grande de un lado que de otro. El imperio medo-persa era más grande el perso que el medo. Luego se refiere al vientre de bronce, que Daniel lo ve como un leopardo con 4 alas. Es impresionante la profecía porque dice, Daniel tendrá un reino, será muy rápido, sus conquistas serán extraordinariamente rápidas y le heredará su reino a 4 generales. Y esto lo menciona muchas veces Daniel en su profecía, tal como sucedió. Y luego viene el imperio romano. Pero dice, esta cuarta bestia es diferente, por eso quiero hacer hincapié en esta cuarta. Dice, la cuarta bestia será un cuarto reino de la tierra, el cual será diferente de todos los reinos. Y toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Y vuelvo a mencionar este detalle. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro. Tiene 10 y de ellos se levanta uno, dice. El cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Lo que yo no les voy a entrar en muchos detalles, pero lo que la Biblia explica es que cuando el anticristo en el futuro se manifieste, tendrá el apoyo de 10 naciones que surgen de esta cuarta bestia, ¿okay? Que es el resurgimiento del imperio romano. No es de los 10, pero surge de medio de ellas. Y hará guerra con 3 y los destruirá. Vamos a ver quién es ese cuerno. Dice, este cuerno, dice, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y empezará a cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, 1 año, tiempos, 2 años y medio tiempo. Y vuelve a mencionar aquí constante cifra de tiempo que la Biblia menciona, 3 años y medio. Ok, luego lo vamos a ver con un poco más detalle esto. Gracias. Ahora voy a avanzar un poco más porque quiero llegar al punto de qué tiene que ver esto con lo que sucedió el jueves. Otra vez en Apocalipsis vuelve a mencionar acerca de esto. Fíjate cuántas veces menciona lo mismo: 7 cabezas, 10 cuernos, 10 reyes. Esto menciona de un reino futuro. Entonces el ángel me llevó en el espíritu al desierto. Ahí vi a una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y estaba llena de blasfemias escritas contra Dios. Se está hablando de el proyecto que va a tener el anticristo en el futuro, gobernado a través de una religión mundial, pero eso ya lo veremos más en otro momento. Gracias. Dice, también representan 7 reyes. Este es el versículo más importante. También representan 7 reyes. ¿Quién está escribiendo este versículo? Juan. ¿En qué momento lo está escribiendo? En el año 90 de nuestra era. Dice, y Dios le dice, estos también representan 7 reyes. 5 reyes ya han caído. ¿Quiénes son los 5 reyes que ya han caído? Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa y Grecia. Luego le dice Dios a Juan, el 6º reina actualmente. ¿Cuál es el 6º que reina actualmente? Roma. ¿Ok? Y el 7º todavía no ha llegado.
pero su reino será breve. ¿Cuánto? En realidad solo 7 años, en realidad 3 años y medio. ¿Ok? Lo que te quiero explicar es, todo el tiempo la Biblia habla de un reino futuro, un proyecto satánico por gobernar al mundo, tal y como lo ha intentado muchas veces en el pasado. Este reino será el resurgimiento del sexto, que en este caso concreto nos menciona que es Roma. Y que en el futuro, cuando Israel regresara a su tierra, Roma se uniría con una serie de alianzas, Europa, e intentaría hacer un tipo de proyecto para gobernar al mundo. ¿Okay? Y sobre esas bases se presentaría un hombre que sería el líder de todo el mundo. Gracias, vamos a pasar al siguiente. Dice en este mismo pasaje, los 10 cuernos de la bestia son 10 reyes que todavía no han subido al poder, pero estos serán designados como reyes por un breve momento para reinar junto con la bestia. Los 10 estarán de acuerdo en entregarle a la bestia el poder y la autoridad que tiene. Lo que está explicando aquí Dios a través del pasaje es que en el futuro 10 naciones, por medio de sus 10 líderes, elegirán a alguien que gobierne sobre ellos, que es ni más ni menos el anticristo. Dice, los 10 estarán de acuerdo en entregarle a la bestia, que es el anticristo, el poder y la autoridad que tiene. Gracias. Luego dice, irán juntos a la guerra contra el Cordero, pero el Cordero los derrotará, porque Él es el Señor de todos los señores y el Rey de todos los reyes. Y los que Él ha llamado y elegido y les son fieles, estarán con Él. Dice, pues Dios les ha puesto un plan en la mente, un plan que llevarán a cabo los propósitos de Dios. Ellos estarán de acuerdo en entregarle a la bestia escarlata la autoridad que tienen, y así se cumplirán las palabras de Dios. Ok, ¿qué quise explicar con esta? Sé que estoy seguro que acabo de reprobar la prueba de explicarles claramente esto, pero lo que quise explicar es esto. Una de las profecías más constantes y repetitivas en la Biblia es que en el futuro viene un nuevo imperio, que este imperio surge de las cenizas del Imperio Romano y que tendrá como líder al anticristo, y que este hombre tendrá 10 reyes o 10 naciones que le entregan su poder. ¿Ok? ¿Quiénes son esas 10 naciones? No lo sabemos. ¿Cuándo va a suceder esto? No lo sabemos. Pero una de las cosas que cuando yo empecé a estudiar la Biblia, recuerdo hace unos 35 años que empecé a estudiar estos pasajes, me acuerdo de nuestras pláticas, y nuestras pláticas es, ¿cuáles son estas 10 naciones? ¿Cuáles son las 10 naciones europeas que le van a dar su control a este hombre? Es increíble cómo después de cientos de años de guerra en Europa, finalmente Europa decide unirse. ¿Cuándo decide unirse? En el Tratado de Maastricht, 1951, 3 años después de que Israel regresa a su tierra. Poco a poco se empiezan a añadir naciones, 7, 10, 15, hasta la cifra que había hace unos días, 28. Tarde o temprano, dentro de estas naciones, 10 naciones, elegirán a un líder, que a su vez elegirá, ellos 10, a otro líder para que los gobierne y los controle. Hoy estamos viviendo cosas muy extrañas, que nadie alcanza a entender. Me acuerdo cuando mi esposa me decía, pero no que eran 10, ya son 28, ¿no? Ya nos pasamos, ¿no? Entonces le dije, en algún momento van a empezarse a salir. Y finalmente, en algún momento van a quedar 10. Y esas 10 te van a dar su autoridad al anticristo. Tú quizá me puedes agarrar y decir, no creo que todo esto se vaya a cumplir al pie de la letra. Y yo te agarro y te digo, mira, aunque hay muchos detalles que todavía no alcanzamos a comprender y entender, de la misma manera como se cumplieron las profecías con respecto a la puerta dorada, a Tiro, a Petra, etc., de la misma manera se van a cumplir las profecías que tienen que ver con este imperio del anticristo. ¿A dónde estamos y qué puede pasar? Lo que yo creo es que la gente va a seguir creciendo en una ansiedad de qué viene el futuro, qué va a pasar, dónde estoy parado, qué podríamos hacer para protegernos. Todo el mundo habla de que vienen tiempos difíciles. ¿A qué me refiero? Digamos, las tasas de interés van a aumentar, el dinero va a escasear, va a haber mucha incertidumbre en los mercados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la Biblia dice algo muy simple. El día que el anticristo se manifieste, este hombre se va a manifestar como un salvador. ¿Por qué? Porque el mundo está en crisis.
crisis económica, crisis militar, digamos en guerras, y crisis en muchos sentidos de los conflictos religiosos. Por eso la Biblia, en el libro de Apocalipsis, menciona cuáles van a ser los proyectos del anticristo. Un nuevo sistema económico, uno; un nuevo sistema político, dos; un nuevo sistema religioso. Todo eso está perfectamente claro en el capítulo 13 de Apocalipsis. Él va a presentar tres proyectos: un nuevo comienzo a la humanidad, económicamente hablando, políticamente hablando y religiosamente hablando. Él uno de los medios que utilizará, por eso te dice que hay un hombre que lo ayuda, que es el falso profeta, que es un líder religioso, le va a ayudar a decir cuáles son las principales razones por las que hoy hay terrorismo, conflictos, guerras y todo. Por la fe, por los conflictos religiosos. Perfecto, unamos a todas las religiones en una sola, una religión mundial. Si tú lees el capítulo 17 a detalle y ves que esa mujer que está sentada sobre una bestia escarlata, que es el imperio del anticristo, se refiere ni más ni menos a una prostituta, que se refiere a una religión mundial que surgirá en el futuro, que intentará controlar y gobernar toda la fe. Ya se está acabando ahí. Okay. Entonces, lo que yo quiero explicarte algo es, yo no sé cuándo va a pasar, ni se trata de asustarte. Lo que yo te estoy tratando de explicar es que la Biblia es muy exacta. La Biblia da demasiados detalles en ciertos temas, y este probablemente es el tema que más detalles nos da. Quiero que regreses un poquito, perdón, Pablo. Básicamente quiero regresar a la imagen donde aparece. Yo te digo, vete para atrás. Ahí, al anterior. Hacia adelante. ¿Sabes cuál es el libro más atacado de la Biblia? Daniel. Porque ¿cómo puede ser que un hombre que vivía en el año 600, Daniel vivía aquí? Él vivió durante, más o menos en este momento, entre la cabeza y el pecho. Él fue testigo del surgimiento del momento de oro del imperio babilónico y el surgimiento del imperio medo-persa durante su vida. ¿Cómo puede ser que Dios le haya revelado, uno, la caída del imperio babilónico; dos, el surgimiento del imperio medo-persa; tres, el surgimiento y caída del imperio de Alejandro? Además le dijera que él iba a heredarle a Alejandro el Magno, a sus 4 generales, su imperio. Después le dice que el imperio de Alejandro sería conquistado y reemplazado por un imperio más fuerte, hablando del imperio romano, que Dios le haya dicho a Daniel, y durante la vida de este imperio romano, ese imperio romano le quitará la vida al Mesías, Daniel 9:27. Después destruiría la ciudad, lo cual sucedió. La ciudad de Jerusalén fue destruida por el imperio romano, y que mandaría a los judíos a los 4 puntos cardinales, tal y como sucedió. Que después explique que tiene 2 piernas, y esto es algo que en otro lugar lo explica: el imperio romano de Oriente y el imperio romano de Occidente. Un imperio que nunca sería sustituido. Tú sabes que el imperio romano no fue sustituido por ningún otro imperio, simplemente pasó, desapareció, y después, en el futuro, cuando Israel regresara a su tierra, lo cual sucede en 1948, volvería a haber un intento por resurgimiento del imperio romano. Hoy existe un pasaporte, hoy existe un parlamento europeo, hoy existe un intento por tener una comunidad europea que vuelva a tener el poder económico y la gloria que tuvo en algún momento el imperio romano. Pero como dice Daniel, va a ser a través de alianzas, lo cual hace que en parte sea fuerte y en parte sea frágil. Y hoy vimos a la comunidad europea simbrarse. ¿Por qué? Porque uno de ellos dijo: me salgo, no quiero estar con ustedes. Se calcula que varias naciones durante estos próximos años intentarán hacer un referéndum, ¿nos quedamos o no? ¿Está funcionando la comunidad europea? Grecia está en crisis, Italia está en crisis, España está en crisis. Se está prestando una cantidad de dinero increíble. ¿Cuáles fueron las razones para que los ingleses salieran? ¿Fue bueno o malo? No lo sé. Lo que te estoy explicando es que hoy tú y yo vimos parte de lo que Dios le explicó a Daniel hace 2600 años. Surgirá un imperio por medio de alianzas. Tarde o temprano, en algún momento en el futuro, 10 de esas naciones elegirán a un líder para que gobiernen el mundo, pero ese reino durará breve tiempo. ¿Qué quiero concluir con ustedes? Regreso yo al tema de aquel día que yo iba en la carretera, en la neblina, asustado, temeroso de qué va a pasar. No sé a dónde voy, no sé qué hacer en esta carretera. Y finalmente tomé la decisión de irme detrás de alguien que supiera.
Hay una sola persona que realmente sabe lo que va a pasar en el futuro, y ese es Dios. Nosotros podemos medio entender, medio imaginarnos lo que dice, pero hay mucho más que no entendemos que lo que sí entendemos. Pero lo único que te puedo estar seguro es que se va a cumplir la Biblia. Pero esa misma Biblia dice que Dios te ama, que Él fue a la cruz a morir por ti, que Él derramó su sangre para pagar por tus pecados. ¿Sabes que el tema que más se me repite en las profecías es la vida de Jesús? Hay dos profecías, dos zonas de profecías con respecto a Jesús. La primera, su primera venida. Hay más o menos unas 150 a 200 profecías que explicaban que Jesús vendría a morir, explica el día que moriría, explica la hora en la que moriría y la forma en la que moriría. Es más, hasta no solamente dan los detalles de en qué momento. Jesús murió exactamente el día que estaba profetizado. Ya les he explicado muchas veces algunas de estas profecías. No solamente qué día moriría, sino a qué hora. En el libro de Éxodo decía entre las 2 tardes, a las 3 de la tarde moriría. Y exactamente a esa hora Jesús estaba muriendo. En la vida de Jesús, solo el día de su muerte se cumplieron más o menos unas 60 profecías el día de su muerte. Pero lo más impresionante es que hay otro grupo de profecías, más o menos 300, que tienen que ver con su segunda venida. Y dice, los discípulos le preguntaron, ¿cómo va a ser tu venida? ¿Cuál va a ser el momento, las señales para saber cuándo vendrás por segunda vez? Y Jesús les dijo la respuesta: de la higuera aprended la parábola. Cuando veáis que otra vez vuelve a florecer y vuelve a tener fruto, saben que el tiempo está cerca. ¿Y cuál era la parábola de la higuera? Israel. Israel fue desgajado, sacado de su tierra, y cuando regresara a su tierra todo empezaría a cumplirse. Es increíble que el pueblo de Israel estuvo 1900 años fuera de su tierra, sin nación, sin capital, sin nada, y que pudieran regresar a su tierra, que pudieran ser formados como una nación, que les dieran la oportunidad otra vez de tener a su ciudad, de que volvieran a hablar el mismo idioma que hablaban hace 2000 años. ¿Qué probabilidades habría de que el imperio azteca resurgiera y que hoy volviéramos a tener Tenochtitlan y que volviéramos a hablar en náhuatl y que hoy fuera la nación azteca, no México? Ellos salieron hace 500 años, los israelitas salieron hace 2000. Jesús les dice: cuando vean que esto pase, voltea a ver el Medio Oriente, digo lejano Oriente, y verás una nación levantarse, tal como la Biblia dijo. El imperio del sol naciente surge como una potencia militar y económica. Verás a Rusia aliado con naciones árabes queriendo destruir a Israel. Rusia con Irán, con Libia, con todas las naciones, Siria, queriendo hacer este proyecto para destruir a Israel. Verás una comunidad europea surgiendo de las cenizas del Imperio Romano. Verás una economía tambaleante, un deseo de unirse, de globalizarse. Problemas. Yo recuerdo cuando en 1979 empecé a estudiar Apocalipsis y llegamos a la parte donde dice: y la temperatura de la tierra aumentará por el sol. Era 1979. Y yo me volteé y le dije a Juan Manuel que va al estudio, le dije: ¿qué va a pasar? ¿Que se va a acercar el sol? ¿Cómo va a suceder que diga que la peor plaga que viene en el futuro es que aumentará la temperatura? Esto lo dice el capítulo 16 de Apocalipsis. Y me acuerdo que se volteó y me dijo: no sé cómo le va a hacer Dios, pero la temperatura de la tierra va a aumentar tal y como lo dice en este versículo. Y luego sucedió el Premio Nobel de México, donde un hombre habla de todo esto. ¿Cómo se llama el Premio Nobel de México? Se me acaba de ir. Bueno, ¿se acuerdan que él hizo el análisis del hoyo? ¿Cómo dice? Molina, exactamente. Y empezó a explicar, gracias, empezó a explicar cómo finalmente todo esto traería un efecto de incrementarse la temperatura. Recuerdo haber visto aquel día, véanlo si pueden, National Geographic sacó hace 6 años o 7 un documental de 1 hora. ¿Qué pasaría si aumenta la temperatura de la Tierra a 6 grados? Está impresionante, lo puedes comprar en Dixon. Y tú puedes ver ahí cómo finalmente la vida terminaría si aumenta 6 grados la temperatura. Y empieza a explicar las terribles consecuencias. Y compáralo con el capítulo 16 de Apocalipsis. Y empiezas a hablar de todo lo que hoy está sucediendo. ¿Qué consejo te doy?
El consejo que te doy es poner nuestra confianza en Dios, en un Dios que nos ama, que no escribió esto para asustarnos, escribió esto para, como en el freeway, vete a ponerle gasolina, ve a comprar agua. Cuando veas que todo esto pasa, prepárate. ¿Para qué? Prepárate para entender que tu vida tiene un propósito. Tú estás aquí por algo. ¿Sabes a qué básicamente me dedico? Nos deberíamos dedicar todo a tratar de compartirle a todos los que podamos del amor de Dios. O sea, no nos vamos a asustar de, uy, ahí viene el coco. No, yo no estoy tratando de hacer eso. O sea, simplemente estoy diciendo, mira, eso es lo que viene en la Biblia, es lo que dice que tiene que pasar, y tarde o temprano vamos a llegar a eso. Pero mientras, solamente te lo doy como para que recapacites en la otra parte de la Biblia, en donde tiene un mensaje increíble, en donde dice, yo mandé a mi hijo a morir por ti, yo derramé mi sangre por ti, yo hice esto porque me importas, porque te amo. Y lo hago porque espero que, como tienes confianza en las profecías que se están cumpliendo, también cuando yo te digo, nunca te dejaré, nunca te desampararé, esa también es una profecía, promesa que se va a cumplir. Dios nunca te va a fallar, Dios está a tu lado, Dios te ama y nunca va a dejar de estar contigo. Porque el mismo que escribió que Roma destruiría Jerusalén y los destruiría y los sacaría de su tierra durante miles de años, y que luego profetizó que ese mismo pueblo regresaría a su tierra y encontraría su tierra ahí, ese mismo Dios que dice, yo te voy a buscar y yo te voy a amar y voy a tratar de tener una relación personal contigo. Te quiero pedir un favor, vamos a orar, pero yo quisiera invitar, si alguien no tiene claro su situación delante de Dios, ¿por qué no decides hoy confiar en el Dios de la Biblia? Un Dios confiable, un Dios que ni una sola de sus profecías ha dejado de cumplirse, y que ese mismo Dios que te dice, confía en mí porque mi palabra es digna de fiar, ese mismo Dios que te dice, si yo te digo que te amo, no te voy a mentir, si yo te digo que pagué por ti en la cruz todos tus pecados, también no te estoy mintiendo. Yo quiero entrar a tu vida, cambiarla y transformarla y darle un sentido como nunca. ¿Vienen tiempos difíciles al mundo? Sí. En general, sí, esto es lo que la Biblia va avisando. Las cosas se irán complicando. La gente estará más angustiada buscando respuestas. Es increíble. Todo el mundo hablando del Brexit y decía, ¿qué va a pasar con la Liga Premier? Dios mío, vamos a tener problemas. Todo se volteó de cabeza. Decía hoy en el periódico, nunca había habido una decisión tan emocional y tan poco reflexiva y que trajera tantas consecuencias. Tarde o temprano lo veremos. Pero finalmente lo que te quiero explicar es, hay alguien que está sentado en su trono, que tiene control de todo, que nos escribió las cosas desde antes, para que confiemos. Tarde o temprano las cosas van a estar bien, porque tarde o temprano vendrá esa roca cortada del monte, se desprenderá y golpeará este imperio en los pies, lo desmenuzará y surgirá un imperio que nunca más volverá a ser sustituido, el imperio de Jesucristo. Y ahí todos los que creyeron en Él tendrán en Él el cumplimiento de todo lo que Él nos prometió. ¿Qué te parece si le abres la puerta de tu corazón? ¿Qué tal si decides hoy confiar en el Dios de la Biblia? No lo que yo digo. Yo puedo estar equivocado en muchas de estas cosas. En realidad hay muchas cosas que nadie verdaderamente entiende lo que te estaba explicando. Solamente podemos medio ir viendo conforme se va avanzando el tiempo, ok, vamos hacia allá. Pero lo que sí te puedo asegurar que eso sí es cierto, es que hoy hay alguien a la puerta de tu corazón llamando, queriendo entrar, queriendo tener una relación personal contigo. Y es el Dios que escribió la Biblia. Y es el Dios que puede cambiar para siempre toda tu vida, darle un sentido como jamás imaginas. Concluyo diciéndoles algo. ¿Sabes cómo se despedían los cristianos en el primer siglo? Maranata. ¿Sabes qué significa Maranata? Decían, el Señor viene. Hace 2000 años los cristianos así se despedían, porque decían, nos vemos mañana si es que el Señor no viene. Porque tenían el anhelo de que un día el Señor vendría. Y hoy me gusta mucho leer un hombre que ya murió, que en todos sus artículos firmaba, ya oigo los pasos del Señor más cerca, ¿no? Como diciendo, acercándose. Y en realidad es así. Cada día estamos más cerca. ¿Qué tan cerca? No lo sé. Pero estamos cerca.
Y es emocionante, porque creo que lo que tenemos que hacer es vivir para Cristo, compartirle a la gente de Cristo y sobre todo confiar en esa maravillosa palabra de Dios que está en nosotros, ¿no? Que nos dio Dios a través de la Biblia. Vamos a cerrar los ojos. Y yo les quiero pedir algo. Si alguien de ustedes quiere aceptar a Jesús en su corazón, este es un buen momento para que tú entiendas el inmenso amor que Dios tuvo por ti. Él fue a la cruz y pagó por todos tus pecados. Derramó su sangre por ti. Y lo hizo para que un día Él se pudiera acercar a tu vida y decirte: te amo, te estoy buscando, dame tus problemas. ¿Te acuerdas de ese pasaje donde Jesús dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar? Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué no dejas tu vida en manos de Dios? De un Dios que sabe lo que viene en el futuro, un Dios que te ama, que te conoce y que tiene control sobre las cosas. Él está a la puerta, y si tú quieres, yo voy a orar en voz alta. Voy a orar de tal forma como si tú estuvieras orando. Tú tan solo repite en tu corazón esta oración y pídele a Jesucristo que entre a tu puerta, a tu corazón y a tu vida. Vamos a orar. Amado Dios, gracias, porque hoy tú me has mostrado el inmenso amor que tienes por mí. Jamás imaginé que tu amor fuera tan grande por mí, que mandaste a tu Hijo a derramar su sangre por mis pecados. Por eso esta mañana te quiero pedir perdón por mis pecados, pedirte que me perdones. Estoy arrepentido por lo que he hecho. Pero también quiero decirte esta mañana que creo en lo que tú dices. Creo que tú fuiste a la cruz a pagar por mis pecados y que tu sangre pagó lo que yo debía. Así que acepto la salvación que me ofreces como un regalo que a ti te costó tanto. Y en este momento voy a la puerta de mi corazón y te abro la puerta de mi vida y te pido que entres. Entra, por favor, sálvame y perdóname. Y te pido, Dios, que ahora estés conmigo. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón y gracias porque estás conmigo. Te pido esto en el precioso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Y ahora todos los demás vamos a terminar orando. Dios, muchas gracias por tu palabra. Haznos confiar en ella como una lámpara en un lugar oscuro, que nos avisa, nos alumbra de las cosas que pueden venir. Enséñanos a confiar en ella, a obedecerla, a seguir tu palabra y creer que tarde o temprano tú tendrás control de todas las cosas que están pasando en el mundo. Y podremos ver con esperanza que adelante tú estás ahí, gobernando y guiando y trayendo paz a este mundo que tanto lo necesita. Mientras, enséñanos a compartirle a la gente de Jesucristo. Enséñanos a esperar con anhelo tu venida. Falte un año, falten 100. No sabemos cuánto falta, pero lo que sí sabemos es que un día vendrás y que todo lo que tú profetizaste se cumplirá. Te pido por esto y también te pido, Dios, que nos lleves a vivir más cerca de ti. Hoy te quiero recordar la vida de Oscar, el esposo de Leti, que mañana lo van a intervenir de su corazón para que tú, Dios, lo saques adelante de esta intervención, salga con éxito y él esté bien. Cuida a su familia y gracias por su vida. Y te doy gracias por cada familia y cada persona que está aquí. Bendícelos a cada uno de ellos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ok. Estaba pensando, ¿qué pensaría una persona que venga y me oiga así hablar? Una de las cosas de pensar, Miguel está loco, que ya se le botó la canica. Tengo 38 años estudiando la Biblia y especialmente las profecías. Así que sí te puedo asegurar que mucho de lo que te dije tiene sustento, pero también te diste cuenta que hay ciertas cosas que todavía no alcanzamos a comprender. Pero lo que alcanzamos a ver es que se está acercando el cumplimiento cada vez más claro de muchas de las cosas que Dios dijo que iban a suceder. Es como si cada persona, no te fijas, ahí está Alan,
y está Fer. ¿Esto qué significa? Que ya pronto vamos a cantar. ¿Estás de acuerdo? Se están acercando, siento los pasos. Ay, sí, ya me voy. Y entonces, así está pasando, poco a poquito, cada cosa va poniéndose en su lugar. ¿Cuánto falta? No lo sé, pero por favor, hazle caso a la Biblia. Es mucho más impactante la Biblia de lo que te podrías imaginar. Es impresionante la Biblia. Los quiero mucho, espero no haberlos confundido más, ni aburrido, pero está interesante, muy interesante lo que está pasando en el mundo. Y más cuando lo ves con los ojos de la Biblia. Ok, Alan, creo que ya. ¿Cómo viste? Te volví a confundir como siempre. Gracias. Estaba escuchando todo lo que Miguel nos decía ahorita y solo podía pensar en que lo que vimos ayer en la película, ¿no? Y no me queda otra cosa más que estarle pensando y pensando y decir qué bueno es nuestro Dios. O sea, primero te dice, te voy a salvar, ¿no? No solamente te voy a salvar porque tú no te puedes salvar por obras, tú no tienes la capacidad de irte al cielo por ser buena onda, o tener dinero, o tener credenciales, o ser alguien importante. Y si eso no lo puedes lograr más que a través de la sangre de mi Hijo, que es que aceptarlo como tu Salvador, justo lo que Miguel oró hace unos momentos. Si no lo aceptaste, malas noticias, no vas para arriba, vas para abajo. Si lo aceptaste, no importa lo que hayas hecho, muy buenas noticias, Dios lo olvida y lo perdona. Pero no solo eso, Dios conoce nuestra incredulidad. Yo soy la persona más falta de fe que existe. Con todos los milagros que Dios me ha dado, siempre he sido una persona que duda. ¿Por qué? Porque desde pequeño crecí en televisión y entonces tú vas, haces casting y no tienes nada seguro hasta que estás grabando. Entonces, ¿qué te enseñan desde chiquito? No te hagas ilusiones. Eso es lo que aprenden los niños actores. No te hagas ilusiones en la vida hasta que lo tengas. Entonces, cuando yo llego con Cristo y de repente mi esposa me decía, no sabes, Dios nos va a dar esto, y decía, bájale, ¿no? No es que estoy orando por que Dios nos dé dónde vivir, y yo le decía, no, cuando lo tengamos es porque Dios nos lo dio. Claro, yo ya confiando en Dios, entre comillas, y siempre he sido una persona negativa en ese aspecto. Y el otro día platicaba con mi esposa y me decía, tienes que tener fe, Alan. Y es algo que Dios tiene que sanar, porque eso pasó 25 años de mi vida. Desconfía de los demás, fue lo que aprendí todos esos 25 años. Y entonces un día llego con Cristo y Dios me dice, confía en mí. Y yo digo, espérate, no son enchiladas. Y ayer que veía la película y hoy que escucho esta predicación y veo las profecías, veo lo que Dios nos deja, digo, qué increíble es Dios, que no solamente te ama, te perdona, te restaura. Además dice, bueno, si todos son tan incrédulos como el Alan, lo que voy a hacer es dejarte algo para que te quede bien claro que yo sí existo y que yo soy verdadero y que no es una casualidad y que no es suerte y que no le atinaron. Y que las personas cuando leen la Biblia y leen profecías y se cumplen no es de chin, qué buenos eran estos brothers que se metieron un pasón y escribieron todo este libro porque le atinaron a todo. No, la verdad es que es Dios hablando. Y entonces Dios te dice, ¿te das cuenta que yo te doy confianza y seguridad? ¿Sabes para qué dejó Cristo las profecías? Para algo muy sencillo, para creer. Para creer en Dios, nada más para eso. ¿Por qué? Porque Dios conoce tu corazón y mi corazón, sobre todo el mío. Y Dios sabía que si a mí no me mostraban cosas así, yo decía, no, bueno, pues es lo mismo que creen en el osito Bimbo, es por fe y ya. Claro, pero dejó algo tangible. Así de grande es nuestro Dios. Y ese es al Dios que te voy a pedir que le cantes esta tarde con nosotros, ¿te parece? Un Dios grande y un Dios maravilloso.
Más y ya terminamos. Bueno, les quería comentar que ore mañana por Oscar, que ¿dónde estás, Wendy? Ahí estás. Mañana, ¿a qué hora la opera? A las 7, la interna, si hay. Bueno, para que oren por Oscar, su esposo. Segundo, les quería comentar que en el mes de agosto vamos a tener algunos bautismos aquí. Fíjense que se nos ocurrió, bueno, a mí no, sino a alguno de los del grupo de Oscar, se renta algo aquí como para poderlos hacer aquí. Entonces creo que va a ser muy bueno porque no nos tienen que desplazar ni nada. Lo vamos a poder hacer aquí en el mes de agosto. Entonces si alguien lo quiere hacer, acérquese a Paola o Román o a Walito para que se apunten si lo quieren hacer. En segundo lugar, lo último que les quería comentar es que este mes de junio fue un mes muy importante para nosotros porque pudimos remodelar y hacer cosas muy importantes en este lugar. Y la verdad estamos muy contentos. Todavía no terminan de conectar el aire acondicionado, lo sienten, pero ya pronto, pensamos que en un mes, estamos esperando que nos den la Comisión Federal la cometida para poder ya conectar los otros. Es más bien eso lo que nos está deteniendo. Les pido que oren para que sea rápido. Y bueno, normalmente al mes tenemos 14 reuniones aproximadamente de célula, entre 13 y 14 reuniones cada mes. Este mes, por las remodelaciones y por cosas especiales que tuvimos, se cancelaron 6 de las 14, nomás se tuvieron 8 reuniones de las 14. Entonces eso obviamente nos pegó en cuanto a que no pudimos juntar todos los, digamos, cada semana, cada reunión. Muchos de ustedes nos apoyan y eso hace que podamos pagar el agua, la luz, la renta, etcétera, los misioneros a quienes apoyamos. Pero casi el 40% de las reuniones de este mes no las tuvimos. Si nos pueden ayudar, se lo agradeceríamos mucho para poder de alguna manera recuperarnos un poquito. Todo esto es para ustedes, es para tenerlos mejor y para poder seguir apoyando el proyecto de los misioneros. Si quieres, si nos puedes ayudar, te lo agradecería mucho. Si vienes por primera vez, no te preocupes, al contrario, te queremos invitar a algo allá afuera, porque no es nuestra intención pedir, sino quien cree en este proyecto y sabe lo que estamos haciendo, ayúdenos. Esta es la razón por la que hemos estado un poco más presionados, por una simple razón, casi un 40% de las reuniones no las tuvimos y eso nos pegó. Si nos pueden ayudar, se lo agradezco mucho, los quiero mucho, dejen las sillas ahí donde están. Y jueves, sábados, reunión de jóvenes, jueves a las 7:30, sábado a las 6, si quieres invitar a algunos jóvenes, y el domingo a las 11 de la mañana. Seguimos ahorita todavía con una reunión, y veremos más adelante si abrimos una segunda reunión. Los quiero mucho. ¿Quién iba a hablar hoy? Ya no me acuerdo, me desubí porque tenía algo que decir. Gracias por siempre apoyarnos, que Dios les bendiga y cuídense mucho. Gracias.